Regreso con usted y continuamos en este debate, este análisis colectivo de la reforma fiscal, aquí con diputados de las diferentes tendencias y bancadas políticas en la Cámara. Eh, Diputado Angulo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es como en México a veces hacemos movimientos pendulares con la ley o con algunas otras actitudes del sector público. Hay cosas que al ciudadano le sorprenden. Por ejemplo, hace unos años las colegiaturas eran materia de deducibilidad fiscal. Si yo pagaba una colegiatura, ese dinero ya no se lo daba yo al fisco porque estaba yo gastando en algo que él me debió haber dado gratis. O gratis o con cargo a mi carga fiscal. De pronto, los vientos cambian y ahora ya no son deducibles las colegiaturas, ahora son gravables. Entonces, ¿cómo podemos seguir conviviendo con un país en donde pasa una cosa aquí y otra cosa acá y nunca hay una armonía, nunca hay una especie de homogeneidad en lo que nos pasa? Un país de gente que paga impuestos en un país de gente donde no paga. ¿Cómo le... A ver, ¿de quién es culpa esa peculiaridad que tenemos los mexicanos? ¿Por qué somos así? De que no tenemos una cabal comprensión de lo que debe de ser el Estado de Derecho y estamos viviendo en constantes excepciones. Entonces, tenemos la excepción del Estado de Derecho, lo hemos vivido aquí en el Congreso con tanto bloqueo, etcétera, porque no se cumple la ley ni el gobierno quiere hacer que se cumpla, en fin de la gobernabilidad famosa. En el caso de la reforma fiscal, hay un ataque directo contra las clases medias del país, que son las más exitosas, son las que han producido este gran despegue de México en las exportaciones, porque son muy productivas, muy creativas, educan a sus hijos, se educan ellos, etcétera, con grandes esfuerzos, y las estamos castigando, le quitamos la deducibilidad, le estamos estableciendo un impuesto, el gobierno federal está proponiendo establecerles un impuesto a la educación, se les cobra intereses a sus hipotecas, las compraventas futuras de casa de habitación que mucha de la clase media y clase caer, ¿no? y de la clase más baja va a adquirir, se les va a gravar, etcétera. Luego también una parte muy productiva del país, que es la frontera norte, y principalmente la frontera norte, se le grava proponiendo homologar el IVA en esa zona, sin consideración alguna que del otro lado de la frontera hay una opción donde hay cero IVA porque se le regresa el IVA a los que van del otro lado. Entonces, no entiendo yo la dinámica de esta reforma, que es castigar a los productivos en lugar de apoyarlos, cobrándoles los impuestos justos, sí, pero no castigándolos, subiéndoles los impuestos no a la parte de la población más rica, como se ha querido expresar esto, sino principalmente a la clase media, principalmente a los más productivos del país. Esa homologación del IVA en la frontera es también con efectos desastrosos después de tanta inseguridad que ha habido. Se le va a castigar más a esa población tan productiva. Muchas gracias. Diputado Ricardo Cantú, ¿usted está de acuerdo en que esto lastima fundamentalmente a la clase media? Sí, los incrementos al IVA que no se cobraban, como es en el caso de hipotecas, casas habitación, colegiaturas, las rentas, el IVA en frontera. Para nosotros todo lo que viene siendo incremento en IVA es retrógrado, desinhibe el consumo y va a traer problemas económicos al país. Yo creo que deberíamos de derogarlo, sobre todo porque se está pensando en esta reforma que al aprobar la energética va a disminuir el ingreso del gobierno producto de las utilidades de la riqueza energética, que ahora se van a compartir. En su discurso decía el presidente, contratos de utilidad compartida. Entonces, esto crea un hueco en las finanzas públicas que hay que llenarlo con más impuestos. Nosotros somos de la idea, como partido, de que todo lo que sea de IVA
debe ir para atrás porque es un impuesto retrógrado, no es progresivo, y los que vienen de limitar la consolidación fiscal, bolsa de valores y reparto de dividendos se deben de mantener para acrecentar la captación de recursos. Se nos acusa, y con justa razón, de que México es un país de privilegios para los sectores de altos ingresos, paraíso fiscal, y eso pues hay que terminarlo. Y estas propuestas van en ese sentido y creo que hay que aprobarlas, ¿no? Muy bien. Diputado Fernando Cuéllar, hay una especie de sospecha entre algunos analistas que dicen que este asunto de las colegiaturas y hasta la cosa que a mí en lo personal me parece bastante ridícula de las croquetas del perro y cosas que tienen que ver con las rentas y las hipotecas y esos gravámenes, fueron puestos ahí precisamente para que la atención crítica se centrara en esos aspectos y no en otros verdaderamente importantes. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? No, me parece bastante perverso y delicado pensarlo así. Yo creo que sin duda hay una gran complejidad, son diferentes temas. Yo creo que sin duda esta parte que preocupa a mis compañeros y que definitivamente sí tiene que ver con un sector de la clase media, la parte del patrimonio, la parte de ciertos impuestos que pegan directo a la parte más sentida, que es la parte educativa, hay que revisarla. Pero yo creo que forma parte de una gran discusión. Hoy lo que no podemos es empezar a lo que planteabas hace un rato, Rafael, que sea otra vez un tema de clientelas, de a ver quién defiende tal o cual sector. Hoy tenemos que tener una mayor integralidad, apostarle a una reforma de mayor calado, de mayor intensidad. El país no está para para ir en retroceso. Es decir, ¿cómo vemos no solo un tema en lo particular, como puede ser esta idea de que hay una zanahoria que se puso ahí y que se retire y que en un momento, sería como muy perverso pensarlo así, y yo creo que todos los grupos parlamentarios estamos en otra idea. Tenemos la coincidencia de que hay que articular el desarrollo de todo el tema energético, pero articularlo a una reforma hacendaria que definitivamente se requiere una mayor política tributaria, pero al mismo tiempo una claridad de que ese recurso vaya a donde debe de ir, y ahí es donde estamos instalados. Yo no creo que haya un grupo parlamentario que esté viendo, o no quisiera que se pensara así, en un asunto clientelar, en un asunto tan limitado. Muchas gracias. Diputada Cerda, esto que nos ha dicho el diputado Cuéllar tiene bastante que ver con lo que dijo usted, porque, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma hacendaria? O sea, la hacienda pues no se puede quedar únicamente en cuánto recaudo y ya. ¿Cuánto recaudo y qué hago con lo que recaudo? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo uso? ¿Y bajo qué criterio de aceptación social voy a compensar el esfuerzo de quien paga el impuesto con la retribución del servicio al cual me estoy obligando como gobierno? Sí, la reforma hacendaria tiene que ser obviamente más amplia, ¿no? Los fiscales, lo que voy a recoger, pero ¿qué impacto social se va a tener? ¿Cómo voy a ver reflejado yo que yo sí pago impuestos? ¿Cómo voy a ver reflejado un beneficio, no solamente a mí en lo personal, sino a la sociedad? Y esa es una debilidad que se tiene en el sistema tributario mexicano. Si vemos la informalidad laboral o comercial, es mucho más grande que quien está formalmente incorporado a la vida laboral. Entonces, no se ha hecho un gran esfuerzo por incorporar de la informalidad a mucha gente que está en ese estatus. Por lo tanto, no se ven reflejados beneficios para todos. Hay que hacer, sí, aquí se ha dicho en varias ocasiones, más equitativo esto, claro, pero también tenemos que reconocer que hay mucha gente que no le aporta nada al sistema tributario mexicano.
Y a veces caemos en los excesos de la informalidad y luego tenemos que ir al otro exceso, al asistencialismo, en lugar de una verdadera política social. Entonces sí hay una gran diferencia. Entonces tenemos que contribuir todos a que el mayor número de personas estén dentro de la formalidad, que puedan aportar para el seguro social, que puedan aportar para el impuesto sobre la renta, y que eso que aportan sean beneficios para la gran mayoría. Y el cuestionamiento que nos podemos hacer es, bueno, ¿y por qué no se ha hecho ese esfuerzo? ¿Por qué se han privilegiado prácticas que, lejos de alentar a la formalidad, se aliente la informalidad? Y tenemos grupos de personas que traen a cientos o miles liderando, y a ellos sí les dan una aportación por representarlos, entre comillas, y no aportan nada al sistema. Y los tenemos también en la desprotección, porque no los tenemos con seguridad social. Entonces yo creo que este esfuerzo que se deba de hacer de todos debe de contribuir a que lo que se recauda impacte socialmente, en verdaderas políticas sociales. Diputado Cuellar, Estefan, una de las cosas que siempre se dijo es que una manera de obligar al informal a incorporarse al esfuerzo fiscal general era gravando todo el comercio, de cualquier mercancía. Porque el informal, así como aquel título de la telenovela, los informales también pagan. El informal paga IVA. El informal, no importa de dónde obtenga su dinero, cuando va a una tienda y compra una camisa, paga su impuesto y contribuye al fisco. El informal también contribuye. Solo que contribuye de una manera no ordenada o no sistematizada, no regularizada, no tan visible como el cautivo, al que le llegan, yo no sé si a ustedes les lleguen, pero a mí me llegan a cada rato invitaciones al cumplimiento de mis obligaciones fiscales, y eso que cumplo, pero ¿por qué no invitan a que cumplan los otros, no? Entonces, ¿cómo ve su partido este asunto? Yo creo que va a ser mucho más fácil incorporar a todos aquellos ciudadanos que están hoy en día en una situación informal. La invitación está famosa. Pero más que la invitación es generar las actividades que les permiten adherirse a la formalidad. Es decir, yo puedo tener toda la voluntad para tener un empleo y estar tributando debidamente y gozar de todos los privilegios que derivan de la ley, pues en la medida en que haya oferta de empleo. ¿Qué empleo? O sea, yo no puedo estar pensando en que en la medida en la que a mí me van a cobrar un impuesto, automáticamente me voy a ir a adherir a un empleo y voy a llenar mi solicitud. No existe. Entonces, es por eso que nosotros tratamos de ver, como dice el diputado Fernando Cuellar, la integralidad de las reformas, no solamente las hacendarias, sino las otras, porque lo que tratamos de producir es un efecto normativo que invite al inversionista a apostarle a México. En la medida en la que haya gente que quiera venir a producir a México, ensamblar bienes, producir otro tipo de satisfactores con alta tecnología que requieran mano de obra, bueno, pues entonces en esa medida la gente que hoy está en la informalidad tendrá una opción para sumarse a las filas de la formalidad. No podemos nosotros suponer que cobrándoles impuestos lo vamos a lograr porque no van a tener el espacio para hacerlo. Entonces queremos ver nosotros la reforma fiscal como si fuera una pintura impresionista. Usted la puede ver desde muy lejos y entiende qué es lo que queremos hacer. Desde luego que hay trazos que los vamos a tener que atender y en donde a lo mejor vamos a tener que dar mayor luminosidad a algunos con relación a otros, pero vamos viendo la pintura completa e introduzcamos nosotros con las aportaciones de cada una de las bancadas aquello que sea necesario para que la reforma sea. Entonces, sí, es verdad, a lo mejor hay alguna parte de la iniciativa que se recarga un poco más en la clase media, resolvámoslo sin perder de vista qué es lo que estamos buscando, que es incorporar a muchos mexicanos a la formalidad a través del establecimiento de cauces claros para que todos cumplamos con una obligación que nos impone la Constitución. Creo que ese es el propósito de la reforma. Vamos a hacer una pausa más. En esta le obsequio la crónica de Miguel Reyes Razo, y terminando la crónica de este notable cronista, regresamos a una última pregunta que les voy a hacer, nomás una, y cada quien la va a responder en el minuto que le va a quedar antes de que nos vayamos. Redes sociales y comunicación interactiva en la Cámara de Diputados. Facebook, Cámara de Diputados. Twitter, @PrensaCámara.
Flickr, Cámara de Diputados. YouTube, Cámara de Diputados. SoundCloud. Cámara de Diputados. Busque y encuentre. Noticias, Comentarios. puntos de vista, Entrevistas. documentales Entérese y participe. de todo lo que pasa. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.